Muy bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta hermosa canción, esta de introducción para también poder enfocarnos ahora en el estudio, en la palabra de Dios y poder seguir hablando y aprendiendo de la vida de José. ¿Cómo están? ¿Están disfrutando del campamento? Muy bien, de verdad parece que están cansados, que ya recién en el tercer día ya están todos cansados. Pero bueno, eso implica que están disfrutando, que están divirtiéndose con los juegos, con las diferentes actividades. Y bueno, empezamos ayer con el tema, con la vida de José, empezando a ver un chico normal, un chico común, una persona que vivió tantas diferentes cosas, tantas situaciones difíciles, no tan lindas, pero lo que vimos también ayer, una persona que creyó, una persona que confió, una persona que en todo momento confió que Dios podía hacer posible lo imposible. Y creo que es algo que constantemente te queremos demostrar en esta semana, con los testimonios, con lo que vamos predicando, con los devocionales, con los monitores, con las diferentes actividades o las cosas que vamos haciendo, es demostrarte, también como a través de la vida de José, que todos somos personas comunes y corrientes. Nadie de nosotros, como mi hermano también decía, es perfecto. Nadie de nosotros tiene una vida perfecta. Nadie de nosotros, simplemente por ser cristianos ya no tenemos problemas y toda la vida está todo lindo. Al contrario, todos tenemos nuestros desafíos, todos tenemos nuestros conflictos, pero siempre volvemos a lo mismo. ¿A dónde deposito mi fe? ¿A dónde voy en esos momentos cuando por eso la vida me pega dura? Pero, déjame ver a ver si funciona esto, buenísimo. Creer que nada es imposible. Ahí está. Pero imagínate, para introducir el tema de hoy, simplemente de modo de introducción, imagínate que compras uno de los teléfonos, seguro ya todos nosotros tenemos un smartphone, un teléfono de última generación, pero imagínate con todos los apps que tenés en el celular, con todas las diferentes funciones que este smartphone te ofrece, lo único que lo usás es como despertador. Imagínate que por eso que tenés, no sé, el último iPhone, te bajaste todos los apps posibles que podés usar, pero finalmente lo único que haces, gastaste, no sé cuánto está acá, 800, 1000 euros, ni idea cuánto está, sé que está carísimo. Lo gastaste, pero para lo único que lo usás es como despertador. ¿Sirve? Sí, obviamente, sirve. Claramente que sirve. Pero ¿sabés qué? Sabemos que en sí el smartphone fue diseñado para algo mucho mayor. Porque tiene muchísimas más funciones, te da muchísimas más oportunidades y posibilidades. Pero ¿sabes qué? Creo que lamentablemente muchos de nosotros vivimos así, simplemente funcionando. En vez de vivir y usar el potencial que Dios te dio, que Dios me dio, simplemente funcionamos. Usamos solo una pequeña parte de todo lo que Dios nos dio. Como un smartphone, lo usamos solo como despertador. Pero en sí fue diseñado para algo mucho mayor. Y si lo usamos como despertador, finalmente no estamos usándolo o no estamos cumpliendo por lo cual fue diseñado. Si miras tu vida, quiero hacerte un par de preguntas mientras que vamos empezando. Si miras tu vida, ¿estás simplemente funcionando? ¿Estás simplemente viviendo, haciendo lo básico en la vida, pero no de verdad cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Tenés en claro para qué y por qué vivís? ¿Tenés una respuesta para eso, para esta pregunta? ¿O qué metas tenés en tu vida? Antes de seguir o entrar un poquitito más en la vida de José,
Mientras estudiaba y pensando, leyendo diferentes libros o cosas, encontré diferente información, y bueno, obviamente uno también trabajando con jóvenes, una descripción un poquitito del estado de la juventud de hoy. Y simplemente creo que muchas de estas cosas es algo que ya sabes porque es lo que estás viviendo. Pero igual te lo quiero transmitir para que seamos conscientes, para que seas consciente en el mundo que estás viviendo. Porque lamentablemente muchos adultos jóvenes están aislados en una sociedad fragmentada e individualista. Porque sabes que todo lo que voy a decir ahora, todo lo que voy a estar describiendo ahora, es la base o es la consecuencia de muchos de los problemas que tenemos. Muchos luchan con problemas de salud mental por la presión académica, la incertidumbre laboral o las redes sociales. Muchos luchan con su identidad personal, sexual, espiritual, que ha sido causada por el secularismo, la ausencia de marcos éticos sólidos, que no hay claridad, que está sin verdades absolutas donde nosotros decimos que está bien y que está mal. La disolución familiar, como también ya hablamos ayer un poquitito, familias destruidas, que en sí fue lo primero que Dios creó. El relativismo moral, que cada uno puede hacer lo que quiere finalmente, porque no importa, como yo soy Dios, como ya no existe un Dios, no existe un ser superior, yo puedo decidir lo que está bien y mal, porque yo soy Dios. Y ahí terminamos en el relativismo moral, que después pues es construir nuestras vidas, como dice la Biblia, sobre la arena en vez de sobre la roca. Todos estamos hiperconectados digitalmente, pero igual nos sentimos solos y emocionalmente desconectados. Nos falta la comunidad, tenemos relaciones superficiales, una vida digital, y la ausencia de espacios donde ser auténticos son las causas. Interesante, algo que se escucha constantemente de jóvenes. De alguna manera es todo falso. Lo que le falta a muchos jóvenes es poder llegar a un lugar, tener un grupo a donde uno simplemente donde puedo ser quien soy, sin tener que fingir constantemente algo. Muchos jóvenes también no quieren saber nada con la iglesia como institución. Por experiencias vacías, tradicionalistas, legalistas. No encuentran personas adultos que sean modelos en cuanto a cómo llevar una vida cristiana, falta de discipulado. Y también, porque muchas familias están rotas, el modelo de la familia ha sido destruida, los jóvenes ya no tienen adultos cercanos que les orienten con sabiduría y amor. Capaz por de vuelta, como te digo, capaz estoy simplemente describiendo tu realidad. Pero que una vez más decirte que esa también fue la realidad, como vimos ayer, de José. Y José creció en ese mundo, en el mismo mundo capaz que vos estás creciendo, con los mismos desafíos, con los mismos problemas. Pero él supo, en él encontramos de vuelta maneras cómo poder responder a esas dificultades o desafíos. Pero una vez más también la fe cristiana cambia todo en nuestra vida, porque es la única cosmovisión en este mundo, la única manera de explicar y ver la vida, que nos da las respuestas a las preguntas básicas de la vida, de dónde venimos, por qué existimos y a dónde vamos. Porque en Cristo podemos encontrar todo lo que necesitamos. Y como vimos ayer, en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 9 nos habla de la salvación, pero como les dije al final, ese versículo 10, en Efesios 2:10, nos habla del el propósito que Dios nos da. Porque Dios tiene un propósito específico para la vida de cada uno de nosotros. Dios no solo te salva, sino también te salva para un propósito, porque quiere cumplir un plan en y a través de tu vida. Te da una razón para vivir, más allá, de vuelta, del mundo que por el pecado está destruido y corrompido. Y como leíamos ayer, ahí en Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esas cosas buenas, esas buenas obras. Ahora simplemente vayamos parte por parte explicando un poquitito lo que implica, lo que significa este versículo. Él acá habla de la obra maestra de Dios. Ahora el significado de esa parte, de esa palabra es que es una nueva creación.
Pues somos la obra de maestra de Dios, somos una nueva creación, algo que antes no existía, pero que ahora, a través de Cristo, existe. Eso es cuando Dios te salvó. Él hizo una nueva creación, Él te hizo nuevo, te de vuelta, te da un propósito para vivir. La palabra ahí en griego es poema, de donde nosotros sacamos la palabra de poema. Entonces Dios a través de tu vida, Dios quiere escribir un poema hermoso. Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida y a través de tu vida, con tu vida. Te quiere usar, me quiere usar. Hay sentido en esta vida. Dice también que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, porque es a través de Cristo, como venimos escuchando en estos días, que solo a través de Él podemos tener vida eterna. Porque en Cristo Dios nos puede puede crearnos en una nueva criatura. Pero finalmente, como dice también ahí, hagamos cosas buenas, esas buenas obras. Dios nos salva, nos crea algo nuevo a través de Cristo Jesús. Y después, cuando empieza a escribir ese poema, que empecemos a caminar, que empecemos a andar en esas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Para cada uno de nosotros. Que Él hace tiempo los preparó, lo ideó. Tan bueno es Dios, tan bueno, tanto te ama Dios, que no solo te salvó, sino que hasta por eso quiere escribir un poema hermoso a través de tu vida. Mira, déjame decirte que no fuiste un accidente. No fuiste un accidente. No estás aquí por casualidad. Fuiste creado por Dios mismo, no solo para existir, sino para cumplir un propósito eterno. Te salvó para que le sirvas. Pero también, algo creo que es muy importante, es que las buenas obras no te aseguran la salvación, sino prueban que tu fe es verdadera. Muy importante. No porque haces buenas cosas, te vas a ganar la salvación. No porque haces buenas cosas, finalmente de alguna manera en un momento vas a poder agradar a Dios de tal manera para que te acepte. No, porque Él ya lo hizo todo, ya está. Él ya hizo todo en la cruz. Lo único que ahora tenés que hacer es, si de verdad sos un hijo de Dios, es simplemente, de vuelta, vivir y caminar en esas obras que Dios preparó de antemano para vos. Y de esa manera, comprobar que sos un hijo del Dios, del Padre Celestial. Lo que tenés que imaginarte es que cada uno de nosotros en esta vida somos parte de un rompecabezas, de miles y miles de piezas que Dios ve el rompecabezas total, de todo el mundo, de toda la historia, de todas las cosas. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese rompecabezas, formamos una parte. Cada uno es diferente, ninguna pieza es igual. Cada pieza es única. Ninguna se repite. Algunas tal vez a veces parecen medio raras, torcidas, pequeñas o solas. Pero ¿sabes qué? Si una sola pieza falta, no sé si una vez hicieron un rompecabezas, pero si te falta una pieza, no es lo mismo. Está incompleto. No se terminó. La imagen está incompleta. Y así somos nosotros también parte de ese plan de Dios para nuestras vidas. Cada persona es una pieza única del gran propósito de Dios en la historia. Tal vez te sientas insignificante o fuera de lugar, pero ¿sabes qué? Sin vos, sin ti, algo falta. Algo falta. Y eso también, ya llegando ahora de vuelta a la vida de José, eso es lo que vemos en la vida de José, más allá de las circunstancias vividas, más allá de todas las dificultades que él vivió, de cada situación difícil que él pasó, él en un momento entendió que él era esa pieza clave que Dios quería usar. Que sin esa pieza que Dios quería usar, algo faltaba. Que él entendió que Dios tenía un propósito mayor más allá de las circunstancias.
porque José era el elegido para salvar a la humanidad durante esa sequía severa que hubo, después que, un momento después lo vamos a ver, a través de los sueños que tuvo Faraón. Dios les predijo, le dijo, mira, pronto van a venir años en abundancia, pero después va a venir una sequía, así que prepárense. Y Dios eligió a José para que él pueda salvar a toda la humanidad. Ese era el propósito que Dios tenía para su vida. José entendió y aprendió a lo largo de la vida lo que les dijo a sus hermanos. Se los leí ahí ayer en Génesis 50:20, se los leo de vuelta, porque creo que eso es constantemente tenemos que recordar lo que él dice al fin de su vida. O al final, casi cuando después de que su padre muere, no es al fin de su vida. Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Había entendido que existe una causa mayor. Pudo hacer un paso al costado, salir de vuelta de todas esas circunstancias difíciles, de ese pozo tal vez que él se encontraba, salir y decir, bueno, eso es parte de la vida de lo que Dios de alguna manera permitió, pero igual yo sé que Dios tiene un propósito por el cual me quiere usar. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿O cuál es el problema que nosotros tenemos? Que vos tenés y yo tenemos. Que este pensamiento va totalmente en contra. Es lo contrario de lo que la sociedad nos quiere enseñar. Es lo contrario de lo que la sociedad nos quiere inculcar. Porque hoy en día la sociedad lo que nos quiere enseñar es vivir para vos. Viví según lo que sentís. Hacé lo que decías. Vos y yo debemos ser el centro de todo. No importan los demás. Vos tenés que ser feliz. Vos sos el centro. Viví la vida basada en tus emociones. Si hoy te sentías así, hace esto. Si no te sentías así, no lo hagas. Pero sabes que nuestros sentimientos, mis sentimientos, tus sentimientos, nos llevarán al fracaso total. A una vida inestable y llena de ansiedades y depresiones. Pero a veces, como lo pasó a José, cuando empezamos a ser conscientes de que Dios está en control de nuestras vidas, y como buen padre quiere lo mejor para nosotros, de repente todo cambia. Porque no tengo que entender todo. No tengo que poder explicar todo lo que pasa en mi vida. Como decía José, creo que en cada uno de esos momentos difíciles de su vida, no sé si él entendió en ese momento lo que iba a pasar, pero en un momento él pudo soltar, él pudo creer, él pudo confiar. Y que para Dios nada es imposible, que Dios tiene un propósito para él y que nada es imposible. Y Dios cuando te salva te da una identidad en Cristo y nada más necesitamos. Todo lo tenemos en Cristo. Pero veamos ahora algunas causas que nos pueden desenfocar del propósito que Dios nos da. Dios tiene un propósito, como vimos, para cada uno de nuestras vidas. Tiene un plan. Quiere que seas ese rompecabezas, esa pieza al rompecabezas, que cumplas ese propósito que Dios tiene para tu vida. Él quiere que no simplemente funciones, sino que puedas usar el potencial total del que Dios te dio y puedas cumplir con ese propósito que Dios tiene para vos. Pero a veces hay causas que nos desenfocan, que no nos dejan cumplir ese propósito. Y lo vamos ahora a ver en diferentes situaciones que también a través de la vida de José. En primer lugar, la envidia te puede desenfocar. La envidia te puede desenfocar. José, como ya lo hablamos varias veces, creció en un entorno familiar tóxico, donde su padre lo favoreció y de una manera muy visible cuando le daba esa túnica especial y lo trataba diferente que sus hermanos. La Biblia dice que Jacob lo amaba más que a sus hermanos. Y ellos se daban cuenta. Y por eso tenían ese rechazo, ese odio a sus hermanos. Si quieren me pueden acompañar ahí en Génesis, lo que tiene una Biblia, abran Génesis capítulo 37. Vamos a ver un par de versículos ahí que nos describen esta situación. Que nos describen lo que estaba pasando. Que nos describen esos sentimientos que tenían los hermanos. Génesis 37.
Primer versículo, Génesis 37:4 dice: pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Versículo 8. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños, a la forma en que los contaba. Primero lo odiaban por ese trato diferencial del padre. Después lo odiaban porque José venía, contaba esos sueños que algún día toda la familia se iba a arrodillar delante de él. Pero los hermanos decían: ¿pero quién sos? ¿Quién te pensás que sos? ¿Que nosotros nos vamos a tener que arrodillar delante tuyo? Y peor lo odiaban. Versículo 11, 37:11. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Empezaron a tenerle celos, empezaron a tenerle envidia. ¿Y en qué terminó? Versículo 18. Después de que José les contó todos los sueños, en un momento el padre lo mandó a todos los hermanos a apacentar las ovejas en otro lugar. Entonces el padre le pide a José: por favor, anda a ver a tus hermanos cómo están. Entonces José va solo, va caminando ahí a Dotán, y después se había movido a otro lugar, y José después los encuentra. Y mientras que él le iba caminando para encontrarse con sus hermanos, dice ahí en el versículo 18, 37-18, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Mira hasta qué punto llegaron los hermanos de José, que por la envidia que tenían. Y no vamos a hablar ahora si era justa o injusta, porque de alguna manera, obviamente, era así. No es que no era verdad lo que estaban ellos viviendo, sintiendo. Era verdad, era real. Pero esa envidia, esos celos, mirá lo que los llevó: a odio, a bronca, hasta querer matar a su propio hermano. Pero lo interesante es que en sí el causante de la situación, el causante de toda esta situación era el padre, el Jacob. Él fue con sus actitudes, él causaba esa bronca en los hermanos. Pero ellos no rechazaron al padre, sino rechazaron a la parte más débil, que era José. ¿Pero qué es envidia? ¿Qué es la envidia? Se define de tal manera: sentir o llegar a sentir un deseo intenso por las ventajas de los demás. Una mirada rencorosa hacia las ventajas que parecen disfrutar los demás. Constantemente me comparo, eso veo lo que el otro tiene y lo que yo no tengo. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la envidia es como un veneno que nos destruye desde adentro y en algún momento se manifiesta externamente con bronca y desprecio hacia otros. Por eso pregúntate, capaz, anda a la causa cuando vos tenés bronca con otras personas, cuando tratás mal a otros. ¿Por qué es? ¿Puede tal vez ser que haya envidia en tu corazón? Encontré esta cita que dice: la envidia dispara contra los demás y se hiere a sí mismo. El problema de la envidia es que finalmente el que pierde sos vos, soy yo. No es la persona hacia quien por eso me quiero descargar o quiero atacar, como los hermanos. El problema, los más heridos en este momento no fue José, fueron ellos mismos. Dice la historia en una historia griega, cuenta que un hombre que se suicidó por envidia, cuenta que sus conciudadanos habían erigido una estatua en honor a uno de ellos, que era un célebre vencedor en los juegos públicos. Pero tan fuerte era el sentimiento de envidia que esto despertó en el corazón de uno de los rivales del héroe, que cada noche salía con la intención de destruir ese monumento, si era posible. Después de repetidos esfuerzos, lo movió de su pedestal, a ese monumento, y cayó. ¿Pero sabe lo que pasó? Pero en su caída lo aplastó. Tanta fue su envidia a que el otro ganó y al otro le hicieron el monumento y no era él el héroe, el célebre, que quería romper ese monumento. ¿Y después qué terminó?
aplastado por ese mismo monumento. La diferencia entre los celos y la envidia. Los celos nos hacen temer perder lo que poseemos. Celos habla muchas veces de algo que ya tenés, pero capaz tenés miedo de perderlo. Pero ahora estamos hablando más de la envidia, que nos hace sentir tristeza porque otros, es más enfocado en lo que los otros tienen, lo que yo no tengo, de lo que nosotros no tenemos. Y te cuento otra historia más. Una fábula que Moody contó de un águila que envidiaba a otra que podía volar mejor que ella. Un día, el pájaro vio a un deportista con un arco y flechas y le dijo: me gustaría que derribaras a esa águila de ahí arriba. El hombre le dijo que lo haría si tuvieras algunas plumas para su flecha. Entonces el águila celosa se arrancó una de su ala. La flecha fue disparada, pero no alcanzó al pájaro rival porque volaba demasiado alto. El primer águila se arrancó otra pluma, luego otra, hasta que perdió tantas que ya no podía volar. Y la bronca que quería por eso, y la envidia que quería destruir al otro. El arquero aprovechó la situación, se dio vuelta y mató al pájaro indefenso. Y termina Moody diciendo, haciendo una aplicación de esta fábula: si envidias a los demás, a quien más perjudicarás con tus acciones será a ti mismo. Y para ya ir terminando este punto, ¿sabés qué es lo contrario de la envidia? Que a veces eso también nos ayuda a entender mientras que nos vamos reflexionando y examinando. Lo contrario es admiración y regocijo en el éxito del otro, sentimiento de respeto y admiración, o también es contentamiento, satisfacción con lo que tengo, lo que soy. Un corazón generoso y bondadoso. Por eso te pregunto, capaz, ¿qué son las situaciones en tu vida donde sentís que tenés envidia? Donde estás mirando constantemente a los otros, a tus compañeros, a tus amigos, y envidias lo que tienen. Envidias el éxito, los talentos que tienen, en la escuela, en el deporte, el novio o la novia que tienen, el dinero que tienen o que no tienen, dónde se van de vacaciones, lo que postean en Instagram o no, en las redes o no, todo lo que postean que vos no podés postear. Y constantemente en esa comparación. Y yo no tengo eso, yo no tengo eso, yo no soy eso, yo no soy lo otro. Y te va comiendo desde adentro. Y después tal vez hasta, como vimos, te lleva al punto a empezar a tenerle bronca a esas personas, a tratarla mal, a querer destruirla. Pero simplemente porque vos estás mal. Por eso no permitas que la envidia destruya tu vida. Destruyó la vida de los hermanos de José. Y es interesante porque Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia escarcoma los huesos, te va comiendo desde lo interior. Por eso confía y cree en el propósito que Dios tiene para tu vida. No pierdes el enfoque, no dejes que la envidia te deje de avanzar y dejes de creer que Dios te hizo hermosa, que Dios te hizo hermoso, que Dios te hizo perfecto, que Dios te hizo esa pieza del rompecabezas única con un propósito específico que Dios te quiere usar. No te compares constantemente. Alegrate en el éxito y lo que los otros tienen. Y alegrate en lo que Dios te dio. Porque eso es lo que aprendió, lo que podemos ver, lo que los hermanos de José no hicieron y a donde los llevó. Toda una vida lleno de culpa, porque eso después lo vemos al final de su vida, pero lo vemos en José, que él encontró paz, que él encontró tranquilidad en los propósitos de Dios. Pero también, para que puedas aprender y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, es tan importante que aprendamos a esperar los tiempos de Dios. Porque Dios obra en los tiempos, en su tiempo. Y en los tiempos Dios va obrando y va cambiando y transformando nuestras vidas. Para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, espera los tiempos de Dios. No estamos acostumbrados a eso, no nos gusta.
Vivimos en una sociedad que es todo ya, instantáneo, rápido. Después de 5 segundos ya perdemos la atención, ya no prestamos atención porque ya no estamos acostumbrados. Y tú constantemente cambios en la vida. Pero ¿sabes qué? No funciona así, no es como Dios quiere obrar en nuestras vidas. Porque tenemos que aprender a perseverar y a tener paciencia. Es interesante la vida de José. A los 17 años dice la Biblia que él tuvo esos 2 sueños, donde Dios de alguna manera le dijo, le predijo, le profetizó que bueno, tus hermanos algún día tu familia se va a arrodillar delante tuyo, te van a adorar. Pero eso fue a los 17 años. De verdad no sé cuánto José entendió ese momento lo que iba a pasar. ¿Cómo iba a pasar? ¿Qué es lo que Dios estaba diciéndole? Pero pasaron más de 13 años hasta que José de alguna manera empezó a entender y ver cómo ese sueño que Dios le había dado se empezó a hacer realidad. 13 años. 13 años y de vuelta, con todo eso, con la montaña rusa, con todo subes y bajas de su vida, con todo lo que tuvo que vivir. 13 años pasando. ¿Y que vemos en la vida de José? Perseverancia y paciencia, esperando los tiempos de Dios. Porque dice la Biblia que a los 30 años José fue presentado delante del faraón. Después de estar en la cárcel, después de ahí cuando el copero se olvidó de él volvió, el faraón tuvo 2 sueños. Entonces José sale de la cárcel, es presentado delante del faraón, el faraón le cuenta sus sueños, José interpreta los sueños, eso fue a los 30 años. 13 años pasando por todas esas situaciones. Y después pasaron otros 9 años más, hasta que tuvo, más o menos seguro a los 39 años, el reencuentro con sus hermanos. Porque la Biblia dice que pasaron los 7 años de abundancia, a donde José juntó trigo y comida. Y dice que después de 2 años de sequía, de 2 años de hambre, los hermanos, Jacob envió a sus hijos, a los hermanos de José, a buscar comida en Egipto. Entonces a los 17 años José tuvo los sueños, a los 39 años, 22 años después se cumplió lo que Dios había profetizado, casi 20 años después. ¿Sabe lo que nos muestra esta situación? También, no solo que José tenía que perseverar y ser paciente, sino también que Dios es fiel. Dios siempre cumple su palabra, pero a veces lleva tiempo. Créeme, a mí no me gusta esperar, soy una persona muy impaciente. Pero miro hacia atrás en mi vida y veo cómo Dios usa cada situación para formarnos, para prepararnos para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. E igual en cada situación donde estamos, Dios nos usa y Dios te quiere usar. Pero lamentablemente, por eso Dios a veces obra de manera no convencionales, no maneras que nos gustan o que deseamos. Es totalmente diferente de lo que pensamos. Pero siempre tenemos que volver y entender quién es Dios y quién somos nosotros. Entender de vuelta el ejemplo del rompecabezas, que Dios ve el todo. Yo no veo todo, yo soy solo una partecita. Y ahí es entender que Dios existe fuera del tiempo, que Él tiene una visión total y amplia, que Él ve todo junto y que por eso Él es nuestro buen Padre y nos quiere ayudar en todo momento. Y sabes, el otro día íbamos, hace un mes más o menos, fuimos a acampar en Escocia con mi familia, con Pri y los chicos. Fuimos a acampar, hicimos una caminata, subimos ahí una montaña hermosa, un frío terrible, allá es verano también, pero un frío, lluvia, ahí estábamos abrigados. Pero subimos a la montaña y estábamos cerca, arriba de la montaña estaba cerca de un lago donde habíamos acampado. Y después vimos esta foto. Si ven ahí, están todos bien abrigados. Pero no sé si no se ve mucho, pero ¿tiene un pointer esto? Sí, ahí. Ahí abajo, no se ve tanto acá en la foto, y acá se ve un poquito más cerca. Nosotros estamos por cerca de ahí, estamos acampando. Esos son todos botecitos, personas y botecitos. Entonces cuando uno está ahí, cuando estás ahí abajo, vos ves las personas, ves lo que están haciendo, ves el botecito, ves cómo se mueven, pero de repente cuando vos subís a una montaña, te alejás
te alejás, vas más arriba, de alguna manera, resolviendo cuál es la visión de Dios, cambia totalmente las cosas. De repente ya no ves, no tenemos idea de lo que está pasando ahí abajo, si la gente se está peleando, si está divirtiéndose, de repente cambia todo el panorama. Y eso de la manera que en sí Dios ve las cosas, Él ve todo. Él ve todo el panorama, él sabe lo que está pasando, Él sabría, no sé, si acá vendría una tormenta o viene un barco grande, yo qué sé, viste un montón de cosas que nosotros no tenemos la idea si estamos ahí en el momento. Y es ese momento cuando tenemos que siempre ser conscientes, no importa en la situación que estemos. Yo supongo ahí cuando José estaba en la cisterna, ahí abajo, o cuando después se estaba yendo con los ismaelitas, se estaba yendo a Egipto, cuando estaba en la casa de Potifar, cuando de repente de vuelta se encuentra en la prisión. Dios, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y de vuelta ahí en ese momento, hacer un paso hacia atrás, un paso al costado, decir, bueno, no sé, Dios, no entiendo, pero quiero confiar, quiero creer. Que tú de alguna manera tienes un propósito, que me dice ese sueño, no sé para qué es, pero me quieres usar. Y tengo otro ejemplo también, capaz lo conocen, está ahí entre nosotros, Mauri, no sé si está acá. ¿Está acá Mauri? No, está preparando los juegos. Mauri es argentino, ella es Mel, su esposa, son los dos de Argentina, y ellos hace un mes ahora llegaron a Escocia y se sumaron al equipo de Palabra de Vida Reino Unido. Esta foto, como le dice acá abajo, es diciembre 2021. La primera charla que tuvimos con ellos, desafiándoles por qué no se suman al equipo, fue en diciembre 2021. Llegaron junio 2025. Un montón de tiempo. 3 años y medio que pasaron. Espera, luchas, dificultades, obstáculos, levantar fondos, viajar, cómo hacemos, que la visa, que los fondos que necesitamos, cómo viajamos, un montón de cosas. Pero Dios en el tiempo, mientras íbamos caminando, Dios iba proveyendo, iba haciendo milagros y milagros y milagros. Y después acá en junio, ahora hace un par de semanas, los dos llegaron. A ver, no fue fácil, pero con el tiempo Dios lo hizo posible. Dios cumplió su palabra. Vemos cómo Dios es fiel y hace posible lo imposible. Y hay otros que todavía están en el proceso, que también están en la espera, en el proceso tal vez también de llegar, aunque hay ahí algunos amigos malos que están tratando de interrumpir esos procesos de parte de Dios. Pero bueno, eso lo dejamos ahí en las manos del Señor. Dios obra en sus tiempos para cumplir su propósito en tu vida. Cree y confía porque Él siempre, 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 siempre está obrando, aunque no lo entiendas. Y por último, el perdón, para que puedas cumplir el propósito que Dios te da. Otras cosas que vemos en la vida de José, el perdón te da libertad para seguir. La falta de perdón nos esclaviza, nos llena el corazón de amargura. Hebreos 12 nos habla de que la vida es una carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. De vuelta, lo mismo que estamos hablando, ese plan, ese propósito que Dios tiene para tu vida. En Hebreos 12 Dios lo describe como una carrera, que estamos corriendo. Estamos corriendo. Pero después siempre vienen cosas a nuestra vida, como el pecado, o como otras situaciones que son como pesos en nuestra vida, que no nos dejan correr de manera correcta y de la mejor manera esa carrera. Por eso debemos deshacernos de esos pesos o de los pecados que nos hacen tropezar. Y ahí en Hebreos después 12, 14, 15 dice, esfuércense para vivir en paz con todas las personas y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Lamentablemente, la falta de perdón en nuestras vidas nos destruye, una vez más, otra cosa que nos destruye, nos amarga. Y si vemos la vida de José, tuvo muchas razones para estar amargado con la vida, para estar amargado con Dios, estar enojado con Dios, para no perdonar a sus hermanos, para no perdonar a la esposa de Potifar. Que mañana veremos un poquito más de esa situación, de lo que pasó.
de no perdonar al copero que le ayudó y después se olvidó por 2 años. No perdonaron a sus hermanos que lo entregaron, lo quisieron matar. Lo entregaron sin piedad, sin misericordia. Pero volvamos a Génesis 45 y miren lo que dice José. Génesis capítulo 45, versículos 4 al 9. Se los leo. Génesis capítulo 45, versículos 4 al 9 dice: Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Esa fue la situación después de que, con todas las situaciones que los hermanos vinieron y diferentes situaciones ahí que pasaron, finalmente José se les revela y les dice quién es. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y esos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Imagínense de vuelta, esos casi 20 años después. Ahora pues, no os entristezcáis, versículo 5, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y no lo vamos a leer ahora, pero en Génesis 50, 15 al 21, que está también ese versículo que siempre le estoy leyendo, él habla de exactamente lo mismo de vuelta, después que falleció el padre, de vuelta lo mismo: no se preocupen, yo les perdoné, porque entendí que aunque ustedes me quisieron causar mal, Dios tenía un plan. No que Dios causó el mal, pero que Dios usó el mal y lo transformó en bien, en bien. En lugar de vengarse, José se reconcilia con sus hermanos y restaura la unidad familiar al perdonarles. La historia de José es la historia de toda la Biblia. Es la historia de gloria a través del sufrimiento, la exaltación a través de la humillación. Es la historia de la cruz y la corona. Cristo tuvo que morir en la cruz para después ser exaltado. José tuvo que sufrir primero, antes después de ser exaltados. Y por eso te hago una pregunta. ¿Hay personas en tu vida que tenés que perdonar? Hay personas que, tus padres, hermanos, familiares, amigos, líderes en la iglesia, personas en tu vida que te han causado mal, que te han causado dolor, sufrimiento, injusticias, que te han herido, que te han hecho cosas capaz que nunca compartiste, que nadie lo sabe, que lo tenés guardado ahí en tu corazón, que te está comiendo desde lo interior, que está dolida tu alma, pero que hasta ahora no lo pudiste hablar y que todavía no pudiste perdonar. Creo que Dios te está dando una oportunidad esta semana, porque Dios quiere usarte, pero el no poder perdonar, el tener esas heridas, no te permite avanzar en la vida. Por eso es momento tal vez de tomar el primer paso, de tomar una decisión para perdonar. Tal vez es el momento para abrir tu corazón, hablar con tu monitor, hablar con tu líder, hablar con uno de los misioneros y contarle lo que has vivido. Y que puedas empezar ese proceso de restauración. Porque sabes que cuando no perdonamos, llevamos cargas que nos esclavizan y que no nos dejan correr la carrera que Dios quiere que corramos. Porque Cristo te quiere dar paz. Pues no es lo que Cristo quiere darnos, Cristo nos quiere dar paz a través del perdón. Pero cuando no perdonamos, no dejamos que las heridas curen. Y con el tiempo esas heridas se van pudriendo y pudriendo y pudriendo. Se ponen peor, afectan un montón de otras cosas. Y esas heridas se infectan y de vuelta te van destruyendo desde adentro. Pero limpiar heridas duele al principio, lleva tiempo para sanar. A veces las cicatrices quedan, pero dejan por lo menos de afectarnos la vida y de no dejarnos de cumplir el propósito
que Dios tiene para tu vida. Por eso perdona, para que seas libre, para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y ya terminando, ¿qué vimos en la vida de José? La característica de José en este tiempo, entendió que era una pieza clave en el plan de Dios. Perseveró y esperó pacientemente en los tiempos de Dios. Perdonó y no se amargó. Y que vemos de parte de Dios, de vuelta a la vida de José, una montaña rusa, un sub y baja. Pero Dios, esa constante que vemos en Dios, tenía un propósito específico para la vida de José. En sus tiempos cumplió sus promesas y sanó las heridas de José por lo que había sufrido. Por eso no dejes de soñar, no dejes de creer y de confiar en que Dios tiene un hermoso propósito para tu vida. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la vida de José, gracias por ese ejemplo increíble de una persona que vivió tantas cosas, pero constantemente confió en ti, Señor. No le fue fácil, fueron muchos años, procesos, tiempos de perdonar, de sufrir, pero gracias que podemos ver una persona que perseveró, que con paciencia confió en ti, Señor. Ayúdanos, ayuda a cada uno de los jóvenes aquí, Señor. Si hay heridas por sufrimientos o dolores, injusticias que cada uno ha vivido, Señor, te pido que puedas obrar en sus corazones, que puedan aceptar tu perdón en primer lugar, pero también puedan dar perdón. Ayuda a confiar en tus tiempos, pero también ayúdanos, Señor, a no ser envidiosos, no de siempre querer algo que no tenemos, desear algo que otros tienen que yo no tengo, sino simplemente ser agradecido por lo que tú nos diste, porque nos hiciste de una manera genial, hermosos, con un plan específico. Así que gracias por estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén.